Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que en medio de esta noche borrascosa han decidido venir aquí de todas maneras a participar en este evento que nos llena de regocijo, además porque vamos a tener una fiesta hablando de literatura y libertad a través del distinguido autor uruguayo boliviano Emilio Martínez, en un día muy especial, en un día donde nos han llegado noticias, amanecimos con noticias tan agradables como que finalmente se le había propinado una importante derrota electoral en las elecciones legislativas en Venezuela a la maquinaria del eje Maduro-Cabello-Castro. Así que es un día magnífico para hablar de libertad, es un día magnífico para soñar con la libertad y es un día magnífico para podernos poner en contacto con una persona que viene escribiendo y defendiendo esas ideas desde hace mucho tiempo. Y nadie mejor para presentarlo que Carlos Alberto Montaner, que tiene una larga trayectoria en su vida, desde que era un adolescente y lo metieron preso, precisamente por amar la libertad. Así que lo primero que voy a hacer es pedirle a Carlos Alberto Montaner que nos presente al distinguido autor que nos honra con su presencia esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio. Para mí es un verdadero honor y un placer y algo real que me parece que es importante, que es debatir, presentar, examinar de alguna forma un libro que forma parte de uno de los grandes debates de los debates que han estremecido a Occidente desde el siglo XVIII. Precisamente en Francia, en el momento en el que los intelectuales se oponen al viejo régimen y empiezan a publicar los volúmenes de la famosa enciclopedia, se empiezan a hacer muy notorios una serie de intelectuales que se enfrentan al poder. Ahí aparecen personajes como Voltaire, por ejemplo, o como Rousseau, que participan de la enciclopedia, que escriben algunos de los tantos artículos de la enciclopedia y que de alguna manera focalizan esa lucha política donde los intelectuales asumen una posición muy importante. Pero simultáneamente los gobiernos empiezan e intentan cooptar a los intelectuales. Y esto se convierte, en el caso, cuando llega la Unión Soviética en el siglo XX, se convierte en un objetivo de Moscú. Crear una especie de frente ideológico donde los intelectuales, los escritores, los pintores, los músicos desempeñaban un rol junto a la aventura totalitaria. ¿Por qué hacían esto los soviéticos? Es muy interesante las razones de por qué les interesaba cooptar a los artistas. Y era por las deficiencias del sistema democrático. Es decir, como no había una democracia, como el pueblo realmente no podía mostrar ni su aprecio por el sistema, o su aprecio sí podía demostrarlo, pero de una manera absolutamente falaz. Pero lo que no podían era decir que no podían responder a las cosas que el gobierno planteaba. Entonces, como no existía la democracia, se sustituyó esa cosa tan importante que era la soberanía, que supuestamente dependía de la voluntad popular, por la opinión de las personas, digamos, importantes en el mundo intelectual. Fueran pintores, fueran músicos, fueran escritores. Es decir, ellos intentaron, y lo hicieron muy acertadamente, lo hicieron con mucha eficacia, crear un grupo
de respaldo. Y ese grupo de respaldo incluía algunos de los grandes escritores. Por ejemplo, Stalin tenía como su escritor favorito a Máximo Gorki. E impuso de alguna manera que Máximo Gorki fuera el gran modelo intelectual de los escritores. Pero como el partido y como los líderes y los caudillos del partido tenían criterios sobre todo, impusieron un tipo de música e impusieron un tipo de pintura y un tipo hasta de danza. Y quienes se salían de esos parámetros inmediatamente sufrían represalias. Hay represalias muy notables de intelectuales y de escritores y de músicos que sufrieron como consecuencia de esta posición del gobierno. Bueno, ese es el tema central de este libro. Son artículos, son conferencias, o ensayos dispersos, pero todos están centrados en el conflicto entre la inteligencia, entre los escritores, los artistas, los intelectuales y el poder. La lucha por el derecho, que lo cita él en el libro, una frase de George Orwell, que es el derecho a decir que no, que es básico en cualquier sociedad sana, el derecho a no estar de acuerdo. No quiere decir que la persona que no esté de acuerdo tenga la razón, sino tiene un derecho a manifestar esa posición. Eso está muy bien en el libro y hay una serie de artículos y episodios en los que habla de ese tema y yo creo que lo hace muy bien porque es un escritor muy claro, muy didáctico, muy ágil, muy breve a veces, es decir, en 500 palabras es capaz de decir y de resumir una idea y lo hace muy bien. De manera que yo celebro que el Instituto haya publicado este libro y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a oírlo a él unos minutos y luego vamos a hablar un poco del libro, que yo creo que una especie de diálogo sobre el libro va a ser interesante. Bueno, buenas noches. Estoy muy honrado por la publicación de mi obra realizada por el IID, por el apoyo para este acto del Miami-Dade College y el Diario de las Américas, la presencia de todos ustedes y por estos presentadores de lujo que he tenido esta noche. Pero también estoy feliz, sobre todo, de estar entre ustedes en este momento histórico donde podemos decir a la manera de Bob Dylan que los tiempos están cambiando. Y hablo de la ola de cambio político que estamos viviendo en la región, que parece estar llevándose al populismo a donde corresponde, al basurero de la historia. América Latina empieza a recuperar la democracia y un hito fundamental de esta ola de cambio ha sido la victoria de las fuerzas republicanas, liberales y desarrollistas en Argentina, de la mano de Mauricio Macri. Segundo hito ha sido el triunfo opositor de ayer en Venezuela, a pesar de los esfuerzos del régimen chavista por distorsionar la realidad del voto popular. Probablemente tendremos un tercer hito con el proceso de impeachment abierto contra Dilma Rousseff, que podría sacar del poder al PT, partido que junto a la tiranía cubana apadrinó a ese foro de Sao Paulo que sembró el continente de dictaduras disfrazadas de democracia. La cuarta batalla tendrá lugar en Bolivia el 21 de febrero, con el referéndum que busca habilitar la reelección de Evo Morales y de su titiritero Álvaro García Linera. Gracias. Unos comicios donde, al igual que en Venezuela, a pesar de la maquinaria de fraude electoral oficial, existe una fuerte chance de triunfo opositor. Podemos ser cautelosamente optimistas sobre la resolución de estas batallas por la democracia, que posiblemente conduzcan al desmontaje de los regímenes neoautoritarios. Regímenes que han contado con cómplices intelectuales como Heinz Dietrich en Venezuela, Ernesto Laclau en Argentina, que trataron de darle un barniz de justificación ideológica a lo injustificable.
Precisamente en este libro repaso casos disímiles entre los intelectuales, tanto de coraje civil en defensa de la democracia, como de tentación por la omnipotencia de un Estado revolucionario. Entre los primeros, por ejemplo, consigno los casos de quienes figuran en el título: George Orwell, crítico por igual del nazismo y del estalinismo, y Mario Vargas Llosa, que generó una gran zozobra en el gobierno de Evo Morales con su visita a Bolivia del año pasado. Entre los segundos comento casos como el de Gabriel García Márquez, imprescindible en el canon literario latinoamericano, pero lamentablemente caído en la tentación del despotismo ilustrado en sus vínculos con Fidel Castro. Una tentación que acabó mal en los antecedentes de Platón y el tirano de Siracusa, de Voltaire con Federico el Grande y en todos los demás casos habidos y por haber. Repaso también en el libro distintos intentos del régimen de Evo Morales por imponer un control ideológico sobre la cultura. No en vano su gobierno se autodefine como revolución democrática y cultural, con cierto eco del maoísmo. Intentos como el de purgar de la currícula escolar a clásicos bolivianos como el liberal Alcides Arguedas, bajo la acusación de racismo, cargo infundado que demuestra que los censores evistas ni siquiera lo han leído. Intentos de censura literaria, como el cometido contra los escritores cubanos Wendy Guerra y William Navarrete, por parte de funcionarios del régimen, que trataron de impedir su participación en un foro de las letras en Santa Cruz de la Sierra, porque su ponencia tocaba la realidad actual de Cuba. O casos como el de la toma política del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, donde se destituyó de la dirección a una brillante historiadora como Marcela Inch, por el solo hecho de ser madre de un candidato opositor a la alcaldía de Sucre. Un caso que nos hace recordar a la destitución de Jorge Luis Borges por el dictador Juan Domingo Perón, que pretendió rebajarlo a inspector de aves y gallinas de corral en los mercados. No voy a abundar más en el contenido del libro, que está a su disposición. Solo quiero agregar que, aunque América Latina está por entrar en una etapa más promisoria, la batalla de ideas continuará porque no hay un fin de la historia y porque, como bien enseñaba Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Muchas gracias. Vamos a conversar un poco sobre el libro. ¿Se oye? Ahora se oye, ¿o no? ¿Sí? A conversar un poco sobre el libro. Bueno, ya hemos visto lo que pasó en Venezuela en estas elecciones el domingo pasado. ¿Crees que va a haber una especie de abatimiento de estas ideas del populismo izquierdista como pasó en los años 90? Yo creo que en materia ideológica ya están en retirada. Hay que ver, por ejemplo, un Heinz Dietrich, hace algunos años ya que se ha separado del chavismo como poder fáctico. O sea, como poder blando, como ideología, el populismo creo que ya está perdiendo la batalla. Lo que le queda es una inercia de poder material real, ¿no? Que es lo que vamos a ver en Venezuela ahora. Va a haber un choque de poderes, evidentemente, entre legislativo y ejecutivo. Pero creo que como paradigma el socialismo del siglo XXI ya no convence a nadie. Hay alguien, bueno, Dietrich, por ejemplo, es uno de los idiotas más importantes que yo he leído en mi vida. Yo no consigo la cantidad de errores y disparates que dice ese señor de una manera. Yo no sé si le perdonan esto porque es un alemán y se supone que los alemanes son unos pensadores profundos, pero es el último ensayo de él donde él explica por qué Maduro y el socialismo en Venezuela se hunden. Uno pudiera estar contento con el resultado final de lo que él dice, pero es tremendo la cantidad de tonterías que dice, es una cosa realmente asombrosa, ¿no? Es decir, los problemas de Venezuela son la culpa de los Estados Unidos.
y los problemas del socialismo, la culpa de la conducta aviesa, una cosa ridícula. Bueno, ¿quiénes son los sustitutos de gente como Galeano, que se murió recientemente, o Benedetti, que me sorprendió muchísimo encontrar en tu libro las críticas muy adversas a Benedetti, que por cierto tú compartes también? Bueno, esa fue creo que la parte más divertida de escribir de todo el libro, ¿eh? O sea, además de las críticas políticas a Benedetti, las críticas literarias. Porque en otros casos, digamos, García Márquez, evidentemente, literariamente lo respetamos muchísimo, pero políticamente no. ¿Tú crees que el Poemas de la Oficina... En el caso de Benedetti creo que... ¿Poemas de la Oficina te parece un libro malo? Yo creo que es igualmente repudiable en los dos planos. Sí. ¿Ah? Sí, sí. En el caso de García Márquez, hay una anécdota que me contaba Plinio Puleyo Mendoza, cuando ellos regresan de un viaje que hacen al este, años después, hay un problema de una carta que Plinio firma como si fuera una carta condenando al gobierno cubano por la represión a Eberto Padilla, y Plinio, que da por sentado que su amigo García Márquez tiene la misma posición, pone el nombre de García Márquez y luego García Márquez se retracta y dice que eso no es verdad, que él no firmó la carta. Entonces él le pregunta, dice, bueno, es verdad que tú no firmaste la carta, pero tú y yo viajamos al este hace muchos años y hicimos, ¿por qué tú tienes esa posición ahora? Y García Márquez le dice una cosa terrible, que coincide con tu juicio. Le dice, el problema es que al final solo quedaremos los que aparezcamos en la enciclopedia soviética. ¿Qué tal? Una cosa de un oportunismo tremendo, y además fue falso. La Unión Soviética desapareció, nadie oyó hablar nunca de la enciclopedia soviética. O sea, hay un libro de García Márquez del 57, que es una crónica por Europa del Este, claro, y donde él muestra la realidad de Europa del Este tal cual era. O sea que no puede alegar García Márquez ingenuidad o desconocimiento de lo que era el socialismo real. No, y además de Cuba, él sale huyendo de Cuba. Realmente él sale expulsado de Prensa Latina. Y se logra ir de Nueva York a México porque el Plinio le manda un poco de plata para que se fuera y de alguna manera pudiera rehacer su vida. Pero luego García Márquez piensa que se va a encontrar mucho mejor en las relaciones con Fidel Castro. Yo le pregunté una vez, le pregunté directamente, ¿cómo es posible que tú te sientas bien con Fidel Castro? Porque a mí me parecería una cosa realmente extraña. Me dijo, bueno, a mí me interesa antropológicamente. Un tipo que se come 19 bolas de helado y que habla 7 horas seguidas es una persona que es interesante. Bueno, es una persona interesante, pero es una persona para tenerla lejos, ¿no? Porque yo no quiero tener amistad con alguien que se come 19 bolas de helado y habla 7 horas seguidas. Eso es el tipo que menos me interesa tratar en el mundo. Pero García Márquez tenía esa curiosidad, y tenía una curiosidad por el poder. Yo creo que va por ahí. Es lo que decía, la tentación del despotismo ilustrado. O sea, la idea de que el intelectual puede influir y hasta domesticar al tirano, que es un error fundamental. Y es una gran vanidad. Yo creo que él sentía, tratar de solucionarle algunos problemas a Fidel Castro era algo que alimentaba su ego. Si Fidel Castro es un hombre muy poderoso, yo no lo necesito, pero García Márquez no lo necesitaba para nada. Pero al mismo tiempo solucionarle un problema, eso le satisfacía. Hay una frase de García Márquez en los 90 que le preguntaban, bueno, ¿por qué mantiene la amistad con Fidel Castro? Y él dice, porque al mundo le sirve más que yo sea amigo de Fidel que a que no lo sea. Sí, había algo de eso. Por ejemplo, alguna vez lo llamé para que me ayudara a un intelectual cubano que estaba siendo perseguido y fue muy servicial y efectivamente habló con Fidel, le llamaba el Grande. Me acuerdo que me dijo por teléfono, hablé con el Grande y lo va a dejar salir de Cuba. Pero te advierto, dice que Fidel le dijo, te advierto que te morderá la mano. Y la verdad que pasó eso. Tan pronto salió la persona, atacó a García Márquez, en fin, no fue lo leal que quizás debió ser. Tú citas en tu libro una anécdota de un
él se inventa unos 3.000 muertos. Correcto. Cuéntalo, porque eso es interesante. Claro, eso me lo contó en una entrevista hace algunos años Sergio Ramírez, justamente que en la plaza de Aracataca, donde García Márquez situaba unos 3.000 muertos, dice que no podían caber 300 personas físicamente, de ninguna forma, ¿no? Era una pequeña plaza, entonces dice que hasta, a lo mejor mataron 30, pero 3.000. Esa es la opinión de Sergio Ramírez, de que máximo eran 30. ¿Qué piensas qué importancia le asignas hablas de Mario Vargas Llosa con mucha admiración, es un amigo que yo estimo mucho, pero ¿qué importancia le asignas a Mario en esta lucha por las ideas de la libertad? No, yo creo que hay toda una generación, digamos, empezando por Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Carlos Rangel, Plinio Puleyo, después Álvaro Vargas Llosa, que son fundamentales, Marcos Aguinis, en la lucha por las ideas en América Latina, que han roto la hegemonía cultural de la izquierda marxista, ¿no? Entonces, creo que es fundamental como resistencia ideológica en los últimos años contra esta ola que ha habido, y espero que en esta etapa más promisoria en la que entraremos, una etapa más republicana en América Latina, sean las ideas que sean difundidas incluso a nivel escolar, en el sistema educativo. En Bolivia, ¿hasta qué punto la inteligencia o algo parecido respalda a Evo Morales? No, yo creo que Evo ha perdido buena parte del respaldo de la inteligencia, ¿eh? Sí, yo creo que actualmente incluso grupos que siempre fueron de izquierda, como Comuna, de donde salió el vicepresidente García Linera, ya no están con él. El articulador de discurso que tiene actualmente Evo es el vicepresidente. Oí que le llamabas el titiritero. ¿Tú crees que él maneja a Evo Morales? Bueno, quien maneja realmente a Evo Morales es La Habana, evidentemente, ¿ah? Pero ya en un nivel más operativo del día a día, creo que sí. Incluso está demostrado que todo lo que son trámites administrativos de la presidencia actualmente se están yendo a la vicepresidencia. Y Evo ha quedado en la figura del presidente futbolista que recorre el país, entrega canchas de césped sintético. O sea, las decisiones reales se toman en la vicepresidencia. ¿Y qué te parece ese vicepresidente desde el punto de vista intelectual? Bueno, yo creo que es endeble, ¿no? Creo que se vendió una imagen y actualmente ya el discurso está agotado. Habrán visto tal vez en la prensa en los últimos días declaraciones del vicepresidente diciendo que si Evo se va, el sol se va a esconder y la luna se va a escapar. O sea que ya se ha llegado al realismo mágico, ¿no? Además es que la letra de un bolero parece una cosa realmente... ¿Qué queda de la defensa del marxismo en América Latina como parte de...? ¿Qué queda del marxismo? Bueno, sin duda que van a seguir... Las universidades en Bolivia, por ejemplo, o en Uruguay, siguen en manos de... Las universidades públicas, yo creo que en casi toda América Latina, ¿eh? Entonces, hasta que no haya una reforma universitaria profunda, que creo que de momento no se va a dar, por más que haya este cambio, va a llevar unos años todavía. Un amigo Luis Aguilar León, que fue a dar una conferencia a Bolivia, después de la caída del muro y después del desastre total del comunismo. Y lo recibieron con un letrero que decía, Marx ha muerto, viva Trotsky. Realmente, como dicen los españoles, que son muy retóricos, eran inasequibles al desaliento. Continuaban amando una cosa que no tenía ningún sentido. Claro, ya es una pseudo religión, ¿no? Un fanatismo de ese tipo. Yo creo que, Carlos, que tú... Emilio, ¿usted cree que el régimen de Evo Morales deja o ha sembrado alguna señal cultural? Y si hay alguna, ¿cuál sería? Bueno, el régimen trató de jugar al discurso de la descolonización. En ese sentido hicieron algo de daño. Yo citaba el caso del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia,
donde incluso cuando se da ese asalto al archivo donde hay documentos coloniales importantísimos, el ministro de Educación de la época dice, no importa, porque esto es para impedir que los colonialistas reconstruyan su memoria. Entonces se han dado esas cosas terribles. Ahora creo que no ha terminado de cuajar el discurso cultural del gobierno. Me parece que no ha terminado de cerrar y en los últimos años ya prácticamente han perdido discurso. En el tema de las formas y los símbolos, el tema del Che Guevara, por ejemplo, que ha sido utilizado y es utilizado como un ícono, incluso al interior de las Fuerzas Armadas, que lo derrotaron en la guerrilla, ¿qué efecto tiene en la opinión pública, en la juventud sobre todo? ¿Hay algún efecto? Yo no creo, ninguno. O sea, se ha intentado ritualizar el tema del Che en octubre, se ha impuesto el lema del Che a las Fuerzas Armadas, el patria o muerte, lo que es un disparate porque se está partidizando a las Fuerzas Armadas, que tendrían que ser neutrales políticamente, ¿eh? Pero como impacto en la población, no creo. El legado cultural de Evo Morales, no sé, serían cierta lumpenización de la cultura en todo caso. Y la cultura nacional, nuestros exponentes, nuestros escritores, autores, ¿qué tipo de reacción han tenido frente a esto o han estado adormecidos? Yo creo que buena parte ha estado adormecido, pero los que militaban con Evo Morales al principio del régimen se han ido alejando paulatinamente. Es lo que decía hace un rato. Actualmente, ¿qué intelectuales de renombre se pueden citar que estén con el régimen? Salvo el vicepresidente, del que podemos incluso cuestionar hasta qué punto es un intelectual realmente sólido, no hay. ¿Qué es un intelectual de renombre para usted? Bueno, habían, como decía, gente del Grupo Comuna, estaban Luis Tapia, etcétera, que ya no están tampoco. Eso es parte de una disidencia de izquierda, ¿eh? Tampoco es que se han vuelto liberales, ¿no? Pero no están con el régimen.